De la pedagogía crítica, lección 26, segunda parte. La función reproductora de la escuela. Los trabajos donde Bourdieu, conjuntamente con Passeron, trata el problema de la reproducción a nivel del sistema escolar son fundamentalmente dos: los estudiantes y la cultura, escrito en la década de 1960, y su obra cumbre en este terreno, la reproducción. Esta última, por las razones descritas, está redactada en un lenguaje abstracto, edificado por las mediaciones multireferenciales, donde se combina una construcción teórica heterodoxa con los datos empíricos del sistema de enseñanza en Francia. Será principalmente este texto el que nos servirá de guía para acercarnos al intrincado pensamiento de Bourdieu en relación con la esfera educativa. En la reproducción, este autor parte de la hipótesis siguiente: la escuela ejerce una violencia simbólica sobre sus usuarios. ¿Cómo se da este proceso? La violencia simbólica es considerada como todo poder que logre imponer significaciones e imponerlas como legítimas, disimulando las relaciones de fuerza, lo que constituye el fundamento de su propia fuerza. Añade su propia fuerza, que es propiamente simbólica a esas relaciones de fuerza. En efecto, la escuela es una de las instituciones desde donde se ejerce la violencia simbólica. Como ya se había mencionado, el lenguaje de este autor es sombrío, hermético y abstracto. Sin embargo, lo que puede comprenderse de esta cita es que la escuela despliega una violencia simbólica que se impone sobre los estudiantes, de tal manera que se concibe como legítima. Esta legitimidad oscurece, es decir, oculta las relaciones de poder, lo cual hace que la imposición sea aceptada y exitosa. Como hemos dicho, cuando Bourdieu habla de violencia simbólica, se refiere a la imposición, como si fueran legítimas, de una serie de significaciones. Asimismo, a lo que se oculta detrás de tales significaciones y a la legitimidad que adquieren éstas. Todo ello le permite a los grupos dominantes seguir ejerciendo su violencia. Esta imposición de significaciones se da a través de la acción pedagógica. En efecto, toda acción pedagógica, AP, es objetivamente una violencia simbólica, en tanto que imposición por un poder arbitrario de un arbitrario cultural. Esta afirmación abarca todo tipo de acción pedagógica de una formación social, ya sea de un grupo familiar, educación familiar, de un sistema de agentes destinados explícitamente a ese fin, educación institucional, o la educación difusa, por ejemplo, la que se da al interior de un grupo de iguales. Veamos por partes esta aseveración. ¿Qué quiere decir el sociólogo francés cuando afirma que el poder es arbitrario? Lo que quiere expresar es que las clases dominantes ejercen su poder sobre las clases dominadas, no porque el poder les pertenezca de manera natural, sino que lo obtienen debido a su posición arbitraria que tienen sobre las demás clases sociales. El poder arbitrario es impuesto por medio de la acción pedagógica, la cual se ejerce en las distintas relaciones de comunicación. La acción pedagógica que se impone obedece a los intereses de las clases dominantes, lo que beneficia a la misma dominación. Entonces, las diferentes acciones pedagógicas que practican los diversos grupos o clases contribuyen indirectamente a la dominación de las clases dominantes. La acción pedagógica, al imponer los intereses de las clases dominantes por medio de un poder arbitrario,
significa que produce una arbitrariedad cultural. ¿Qué denota esta afirmación? Que la selección de significados que elige la acción pedagógica para expresar o establecer las relaciones de comunicación no tienen como fundamento ninguna ley o principio universal, físico, biológico o espiritual, sino que se sustenta en un criterio de arbitrariedad cultural, que consiste en adecuar los significados en beneficio de las clases o grupos predominantes. En efecto, estos sectores, con el fin de eternizarse en el poder, necesitan de contenidos que proclamen de la mejor manera sus intereses. Por tal motivo, la arbitrariedad cultural debe ser interpretada como una necesidad sociológica que nos da cuenta de cómo los sectores dominantes perpetúan su dominio, mientras las opciones culturales preponderantes que elige la clase dominante sean más arbitrarias, mayor será el grado de arbitrariedad del poder. La conjugación de la arbitrariedad cultural y del poder suscita en una formación social determinada una reproducción cultural y social, las cuales no pueden comprenderse de manera disociada. Esta doble arbitrariedad social y cultural de la acción pedagógica nos pone al centro mismo de la explicación que Bourdieu da del sistema escolar y cómo éste se relaciona con las estructuras de las clases sociales. De lo que se trata es que el sistema escolar promueve y ayuda a que las clases explotadas se mantengan fieles y sumisas a un sistema social desfavorable a sus intereses. Es decir, la situación interna de la escuela es analizada a la luz de una teoría general de la reproducción. Por tal motivo, el sociólogo francés concluye que la doble arbitrariedad social y cultural acaba por ocultar una arbitrariedad mayor, única, que es la de dominación a nivel de todo el sistema social. El sistema escolar y la función legitimadora de la dominación. ¿Cómo sucede el proceso de ocultamiento de la arbitrariedad cultural y social por medio de la esfera del sistema escolar? Para Bourdieu, la acción pedagógica no se reduce solo a una relación psicológica de comunicación maestro-alumno, sino que también cumple una función ideológica de legitimación y conservación del sistema de dominación. Esta práctica se realiza por medio de la autoridad pedagógica, que puede ser, por ejemplo, una institución escolar o un agente, director, profesor, padre de familia, etc., quienes son mandatarios de los grupos dominantes para aplicar la violencia simbólica. Por su parte, los que reciben los mensajes transmitidos por la autoridad pedagógica ya están preparados para aceptar y reconocer la validez de dichos mensajes, puesto que se hayan condicionados previamente para ello. En el caso del sistema escolar, la función principal de la autoridad pedagógica, maestros y directivos, es que los receptores, estudiantes, acepten el contenido comunicado. En consecuencia, la acción pedagógica tendrá mayor éxito mientras la arbitrariedad transmitida se encuentre más cerca a los receptores. En el sistema capitalista industrial, las clases dominantes inducen a crear y terminan por imponer la idea de que la cultura que ellas monopolizan es la verdadera cultura, arbitrariedad cultural. Así, los alumnos deben aceptar esta verdadera cultura transmitida por aquel agente social, director, profesor y padres, que tienen la autoridad de hacer o decir. ¿Cómo se da concretamente en la escuela esta arbitrariedad cultural?
Los estudiantes provenientes de las élites se encuentran mejor preparados para asimilar los contenidos y valores de la cultura escolar, debido a que coinciden con la cultura de su clase social. Para ellos, esto significa darle continuidad a su modelo cultural. En cambio, las clases dominadas, por medio de un gran esfuerzo, deben adquirir, conquistar una cultura que les es desconocida, sufriendo un verdadero proceso de inculturación. Por tal motivo, los alumnos de origen pobre, procedentes de familias obreras y campesinas, están en desventaja con respecto a los hijos cuyos padres desempeñan un trabajo intelectual o pertenecen a las clases acomodadas, puesto que estos últimos comprenden de manera natural el lenguaje escolar, los valores del colegio, el contenido de las materias y el sentido de las reglas, mientras que los primeros no. Esta imposición cultural oculta la autonomía relativa de la institución escolar, le da un sello operante a esta, que se muestra a simple vista como neutral, pero lo que en realidad ocurre es que el sistema escolar mantiene una absoluta dependencia con la estructura de las relaciones de clase. En el fondo, esta supuesta y engañosa neutralidad de la escuela enmascara la reproducción de la distribución del capital cultural. En efecto, un concepto de primer orden que utiliza Bourdieu para explicar las desigualdades educativas desde otro punto de vista es el de capital cultural. Cuando los resultados educativos no podían ser explicados exclusivamente por las diferencias económicas. Concretamente, cuando Bourdieu habla de capital cultural, se refiere a la capacidad intelectual y artística, conocimientos y habilidades mentales que poseen los individuos. De manera abstracta, él lo define como el tener, transformando en ser una propiedad hecha, cuerpo que se convierte en una parte integrante de la persona, como un hábitus. Bourdieu define el hábitus como un sistema de disposiciones adquiridas por medio del aprendizaje implícito o explícito que funciona como un sistema de esquemas generadores. Generan estrategias que pueden estar objetivamente conformes con los intereses objetivos de sus autores sin haber sido concebidas expresamente con este fin. De manera abstracta, él lo define como el tener transformando en ser una propiedad hecha, cuerpo que se convierte en una parte integrante de la persona con un hábitus. De manera general, podría decirse que el hábitus es un sistema de disposiciones internalizadas que median entre las estructuras sociales y la actividad práctica, siendo moldeado por las primeras y regulado por las últimas, es decir, el proceso pedagógico, en tanto que actividad de inculcación crea en los estudiantes un hábitus que se entiende como un sistema de principios de arbitrariedad cultural interiorizada y durable. El hábitus es, entonces, un complejo de significaciones incorporadas al cuerpo biológico, con poder de constitución real, ya que funciona como ordenador de toda actividad, como categoría de clasificación y comprensión del mundo. Con respecto al capital cultural, el sociólogo francés señala que éste debe existir bajo tres formas. 1. En estado incorporado. Es el que se adquiere durante la vida por medio del proceso de socialización. Por razones obvias, este capital no puede ser comprado ni vendido, y sus principales rasgos son durabilidad, o sea, capacidad de engendrar prácticas estables en el tiempo; transparencia, es decir, la posibilidad de ser aplicado en distintos campos de acción; y exhaustividad, definida como la propiedad de reproducir en sus prácticas
la mayor cantidad de principios vinculados con la cultura de un grupo social. Número 2. En estado objetivado. Aquí los objetos culturales se apropian de manera material, lo que supone que se tiene un cierto capital económico para adquirir algunos bienes, como obras de arte, libros, discos, computadoras, etc. Pero también estos bienes se apropian de manera simbólica, que es en el fondo la apropiación cultural. Por ejemplo, un hacendado puede comprar un cuadro, pero no darle un valor estético si carece de una cultura en el área del arte. En cambio, un maestro de arte puede darle el valor que distingue a esa obra. Algo similar puede suceder con aquella persona que tiene dinero para adquirir una computadora sofisticada. La compra porque la gente bien posee ese objetivo, pero al no poseer el conocimiento técnico no hará uso de ella y solo la tendrá por lo que representa simbólicamente y no por una necesidad práctica. Número 3. En estado institucionalizado. Es un capital que tiene el respaldo de una institución, por ejemplo, los títulos profesionales, las constancias de estudio o los diplomas académicos. En el fondo, los títulos acreditan la posición de cierto capital cultural que a través de un diploma se puede convertir en una mercancía con valores determinados para que el individuo ofrezca sus servicios en el mercado laboral. En una sociedad dividida en clases sociales, el capital cultural está desigualmente distribuido. Como es de suponer, la acumulación del capital cultural es mucho mayor en las clases dominantes que en las clases dominadas, debido a que la cultura de las clases dominantes constituye el modelo que se sigue en las escuelas. Los hijos de estas clases están familiarizados con dichos parámetros, elemento esencial para el éxito escolar. Esta representación cultural dominante nos da una visión legítima del mundo que aparece en forma natural a nivel del sistema escolar. De esta forma, se acepta como normal la manera de evaluar y calificar, sin tener jamás en cuenta, por ejemplo, el capital cultural diferenciado en que ingresan los estudiantes a la escuela. Por su parte, el hábitus infundido inicialmente por el trabajo pedagógico primario en el seno familiar no hace más que añadirse al hábitus que inculca la escuela. Trabajo pedagógico secundario. La inculcación de un hábitus actuará siempre como principio generador de prácticas reproductoras. En este sentido, la escuela, en tanto que institución ligada a los intereses de las clases dominantes, tiene como fin último reproducir las desigualdades sociales. Por todo lo señalado, es muy probable que un hijo de obrero sea también obrero. Por consiguiente, la función principal del trabajo pedagógico es reproducir las arbitrariedades que reproducen las estructuras dominantes y producir un hábitus duradero, inculcando al conjunto de los destinatarios un sistema de esquemas de percepción, de pensamientos, de aprobación y de acción, para que los agentes sociales no sean capaces de percibir la naturaleza reproductora, legitimadora del trabajo pedagógico. En la segunda parte de la reproducción, Bourdieu y Passeron realizan una investigación empírica y demuestran la manera oculta en que la escuela reproduce las estructuras de dominación. En esta misma perspectiva y utilizando instrumentos cualitativos y cuantitativos, varios autores demostrarán la función reproductora de dominación que cumple el sistema escolar.
entre los cuales podemos destacar la importante contribución de Baudelot y Stablet. Baudelot y Stablet, las dos redes escolares. Apoyados en la teoría de la reproducción, Baudelot y Stablet realizaron una investigación empírica sobre el sistema escolar francés, dejando al descubierto el carácter ideológico de la escuela única. Además, demostraron que la pretendida escuela única no otorga igualdad de oportunidades a los estudiantes provenientes de hogares pobres con respecto a los que descienden de familias económicamente acomodadas. Más bien, la escuela no es única o igual para todos, sino diferente, ya que está dividida y promueve esta división. Veamos de qué manera lo hace. Para estos autores, el nivel de la instrucción y la obtención de títulos capital institucional se da en la medida en que se asciende en grados académicos. Usando el ejemplo mexicano, diríamos primaria, secundaria, preparatoria y estudios universitarios superiores, formándose una pirámide escolar donde alcanzan la cima un pequeño número de estudiantes, mientras que en la base se encuentra la mayoría. En el caso específico del sistema educativo francés, Baudelot y Stablet nos dicen que en 1968, 80.6% de la población con 15 años y más de edad cursaron estudios de primaria. Dentro de este porcentaje, 47.5% no poseen diploma alguno, lo cual significa que no concluyeron la primaria. Por otra parte, descubren que solo 13.4% de estudiantes pudieron obtener un diploma igual o superior al bachillerato, y que este pequeño grupo lo conforman hijos de padres que ejercen profesiones liberales, directores medios o altos de empresas, prósperos comerciantes, etc., es decir, una clase social media alta y alta, clase dominante. En cambio, en el resto de la población estudiantil procedente de clases sociales bajas, clase dominada, difícilmente llegan a realizar estudios universitarios. Esta tendencia no difiere fundamentalmente en España, donde en 1960, 93.7% de la población que ha realizado estudios solamente ha recibido una formación elemental. Por su parte, en México esta tendencia no es distinta, ya que solo 4.45% de la población estudiantil está inscrita a nivel de licenciatura y apenas 0.19% en posgrados. En cambio, 56.91% están en primaria. Esto quiere decir que en la medida en que los alumnos avanzan en el largo andar educativo, la mayoría se va quedando en el camino, y esta mayoría pertenece a las clases bajas. Este constante abandono del sistema escolar único por parte de los hijos de las clases pobres hace que Baudelot y Stablet sostengan que la escuela no es única ni tampoco continua, más que para aquella fracción minoritaria descendiente de las capas intelectuales y burguesas que tiene la posibilidad económica, social y cultural de recorrer todos los escalones académicos. En cambio, para los que abandonan el sistema educativo y alcanzan solo la primaria o que optan por la enseñanza profesional, especie de escuelas técnicas, no existe una escuela única y continua. De esta manera, para los estudiantes de origen pobre, la enseñanza profesional de primer grado no se prolonga con la secundaria ni con el ciclo superior, sino con el mercado laboral.
A ellos se les prepara para trabajar, probablemente como obreros al igual que sus padres. La conclusión es simple. La escolaridad básica obligatoria no acaba con la división de las clases sociales, sino más bien la profundiza. Asimismo, siguiendo con los datos de la escolaridad en Francia, estos autores señalan que 25% de los alumnos abandonaron sus estudios al terminar la educación obligatoria y que en el curso de los años siguientes lo hicieron 50%, solamente 25% cursó todo el sistema escolar de enseñanza básica. Los jóvenes que alcanzaron la cima de la educación superior eran hijos de padres de la clase dominante. En cambio, los que abandonaron el sistema escolar único provenían de familias pobres. Al final, todos los datos empíricos que nos dan estos dos investigadores franceses van en el mismo sentido, que existe una escuela única para la minoría y una escuela de las grandes mayorías que no concluyen todo el ciclo escolar y que su único destino es integrarse tempranamente al mercado laboral. A partir de estos antecedentes, ellos explicarán este fenómeno a través de la teoría de las dos redes. Para estos sociólogos franceses existen dos redes escolares, la secundaria superior SS, reservada para los hijos de la clase dominante, quienes recurren al sistema educativo noble. Asisten a grandes escuelas y universidades, y la primaria profesional, PP, donde se preparan los hijos de las clases dominadas para incorporarse al trabajo poco calificado. Las características de ambas redes se describen a continuación. La primaria profesional, PP. Esta red se encuentra integrada por los alumnos de origen pobre, lo que constituye el elemento primario. Su objetivo es reproducir al proletariado como fuerza laboral, en tanto que la clase social dominada, sus prácticas escolares se sustentan en la repetición. Se tienden a instruir a los alumnos de la manera más económica y menos directiva posible. Se le da gran importancia a la observación basada en lo concreto, por medio de la lección de las cosas y de pedagogías activas. Se cultivan valores que estimulan la aceptación de la dominación de la clase burguesa. En efecto, la clase dominante impone su cultura, la cual es consumida apropiadamente por la red SS, ya que constituye su cultura. Por otro lado, la clase dominante también contribuye su cultura de manera degradada, la cual se presenta como un subproducto cultural empobrecido. Esta cultura vulgarizada es la que consume la clase dominada, la cual no es la cultura dominante, ni tampoco la cultura de los pobres, cultura proletaria o popular. De esta forma se construyen dos redes ideológicas que aparentemente son iguales y que en el fondo son distintas. Por una parte, a los futuros proletarios se les asesta un cuerpo compacto de ideas burguesas simples. Por otra parte, los futuros burgueses aprenden a través de toda una serie de aprendizajes apropiados a convertirse en pequeña o gran escala en intérpretes, actores o improvisadores de la ideología burguesa. Bowles y Gintis. De origen estadounidense, estos dos cientificistas sociales harán en la década de 1970 una investigación empírica basada en la teoría de la reproducción que en su época provocó una verdadera revolución paradigmática.
Los resultados de dicha investigación fueron publicados en 1976. Las hipótesis que manejan estos sociólogos son similares a la de los autores reproduccionistas que ya hemos analizado. En primer lugar, que la educación no puede ser entendida si la separamos de la sociedad, ya que está indisolublemente vinculada con las instituciones sociales y económicas. En segundo lugar, sostienen que la educación tiene como principal función perpetuar el sistema capitalista a través de distintos medios y, por tanto, la escuela es una de las tantas instituciones que contribuyen en el reforzamiento del orden económico y social existente. De esta observación deducen una última hipótesis. La educación no puede constituirse como una fuerza que promueva el cambio social en beneficio de una mayor igualdad. Consecuente con estas afirmaciones, estos autores primeramente van a analizar de manera global el sistema capitalista y concluyen que este sistema no posee una estructura económica que favorezca a la gran mayoría, sino que todo lo contrario, se basa en la búsqueda constante de ganancia de una minoría, la burguesía, quien adquiere dicho beneficio por medio de la obtención de plusvalía que extraen de los extranjeros, y cuando estos protestan, la clase dominante utiliza los aparatos estatales de represión. Como esta manera de mantener el orden social no siempre da buenos resultados, la clase en el poder utiliza la ideología que impera en la vida cotidiana, lo que provoca que los explotados se habitúen a las relaciones sociales desiguales y las vean como normales y por tanto aceptables. En este momento, ¿cuál es el papel que desempeña el sistema educativo? Para Bowles y Gintis, la escuela ayuda a integrar a los jóvenes al sistema económico dominante. ¿De qué manera? En el sistema educativo, las relaciones sociales son una copia de la división jerárquica del trabajo. En la escuela se establecen relaciones de poder de manera vertical y se dan particularmente de administradores hacia maestros y de maestros hacia estudiantes. En las fábricas o empresas las jerarquías solo cambian de nombre y verticalmente se originan del director general hacia los directores de área, de los directores de área hacia los jefes de departamento, quienes aplican su autoridad a los jefes de taller y estos últimos ejercen el mando sobre los obreros. Por otra parte, el proceso de aprendizaje de conocimientos a nivel educativo se establece por la competencia que se mide por evaluaciones sumatorias, manifiestamente sustentadas en criterios meritocráticos, cuyo resultado es un premio a los que tienen mejores calificaciones. Aparecen en el cuadro de honor, les dan un diploma. En los sistemas laborales se premia al mejor trabajador, que es aquel que más ha producido y, por ende, contribuido al aumento de la productividad y de la ganancia. También en algunas empresas como recompensa se les da a ciertos trabajadores una pequeña compensación económica, o bien se exhibe públicamente la foto del empleado con la leyenda "Mejor Trabajador del Mes". Por otra parte, estos investigadores estadounidenses sostienen que la competencia entre las relaciones sociales a nivel económico y educativo se da de manera cotidiana a través de 4 aspectos relevantes. Primeramente, los trabajadores no pueden tener prácticamente ninguna injerencia con respecto a su trabajo. Todas las decisiones que se toman en las empresas, como son estudio del mercado, calidad de la producción, comercialización de las mercancías, precios, etc., son elegidas y aprobadas por los directivos. De igual manera, los estudiantes no tienen ningún control sobre su trabajo escolar. Las decisiones al respecto son tomadas por el Estado
quien es el encargado de elaborar los planes de estudio y los textos escolares, así como de aprobar los modelos pedagógicos. En cambio, las autoridades de los colegios se limitan a aplicar las decisiones del Estado, como confeccionar los horarios, distribuir las asignaturas según los perfiles académicos y normar la disciplina. Por su parte, a los maestros se les encomienda solo impartir clases, usar material didáctico y planear el trabajo en el aula. De esta forma, tanto en la fábrica como en la escuela, al alumno como al trabajador no le queda otra opción que obedecer. En segundo término, tanto al trabajo productivo como a la educación se le considera como un remedio, más que un fin. Se trabaja para obtener un salario y con ello tener acceso al consumo. Se estudia para obtener un título o un certificado de estudios, meritocracia, que le permita encontrar un lugar en el mundo laboral. En tercer lugar, al interior de las fábricas se establece una división social del trabajo. Cada persona ejecuta una labor que requiere un cierto grado de especialización. A nivel educativo también se especializa y compartimenta el conocimiento por medio de áreas. Así se encuentran las áreas de matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, etc., tal como se mencionó. Ambas actividades se efectúan bajo el parámetro de la competencia. En definitiva, la escuela prepara a los estudiantes para el mercado del trabajo y, debido a ello, los estudios de primaria son repetitivos. Las personas que alcanzan solamente este grado obtendrán un certificado meritocrático que los acredita para ejecutar labores repetitivas como, por ejemplo, el trabajo en cadena que realizan los obreros en algunas fábricas. En cambio, los estudios de secundaria son menos repetitivos. Los trabajos que ejecutan aquellas personas que hayan alcanzado este grado poseen cierta autonomía y, en la vida laboral, pueden desempeñarse como secretarias, empleados de oficina, encargado de taller en una fábrica, etc. En último lugar, a nivel de la educación universitaria, se promueve la investigación y la toma de decisiones por parte de los estudiantes. El futuro trabajador que poseerá un título universitario, capital institucional, tendrá garantizada la posibilidad de acceder a empleos con una elevada autonomía. Finalmente, Bowles y Gintis centran su investigación en demostrar empíricamente la vinculación que existe entre las relaciones económicas y educativas y concluyen que tanto en la escuela como en el trabajo se premian y se reprueban ciertos hechos. Es decir, ambas dimensiones mantienen una completa correspondencia. Por ejemplo, en la educación básica se ejecuta un trabajo repetitivo, rutinario, se desaprueba la crítica, la independencia y, muchas veces, incluso la creatividad. En cambio, se recompensa o premia la obediencia, la perseverancia, la dependencia, la identificación con la institución, ponerse la camiseta y la puntualidad. En el mundo del trabajo sucede algo similar con la actividad laboral. En esta misma óptica reproduccionista, algunos autores estudiarán específicamente este fenómeno desde la relación que guarda el orden simbólico, la cultura y la estructura social educativa. Este es el caso de las investigaciones realizadas por el sociólogo inglés Basil Bernstein. Basil Bernstein, 1924-2000. El sistema educativo y la reproducción social y cultural. Bajo el influjo del estructuralismo,
Este sociólogo inglés articuló de manera creativa orientaciones teóricas distintas vinculadas principalmente con el marxismo, el funcionalismo durkheimiano, donde se encuentra la mayor influencia, la sociología comprensiva weberiana y el interaccionismo de George Herbert Mead. Su principal preocupación fue encontrar respuestas a la relación que se establece entre la transmisión cultural y la estructura social, particularmente la dependencia entre la economía política, la familia, el lenguaje y la escuela. Esta temática la teorizó durante más de 40 años y sus distintas conclusiones están magistralmente desarrolladas, principalmente en su famosa y extensa obra Clases, Códigos y Control, 4 volúmenes. En general puede decirse que su obra aborda dos grandes áreas de interés, las cuales están unidas entre sí. En primer término, se destaca la temática relacionada con la vinculación que mantiene el sistema educativo con el sistema de producción. En segundo lugar, se distinguen sus tesis sociolingüísticas. Con respecto al primer centro de interés, este sociólogo inglés analizó los distintos tipos de currículo, los modelos pedagógicos y la correspondencia que mantiene el sistema educativo con las demandas del aparato productivo, y concluye con los códigos educativos. Se refiere a los sistemas de significados. Ayudan a moldear las estructuras mentales de las personas, lo cual contribuye a la reproducción cultural y social, y que la forma en que la sociedad elige, clasifica, distribuye, transmite y evalúa el conocimiento educativo público es, en el fondo, el reflejo de la desigual distribución del poder y de la aplicación social de este. Bernstein afirma que el conocimiento educativo se lleva a cabo por medio de tres componentes que se encuentran imbricados, a saber, el currículo, la pedagogía y la evaluación. Estos tres elementos son gobernados por principios subyacentes que conforman un código de conocimiento educativo. Para aclarar esta aseveración, se examinará la postura que tiene este autor en torno al currículo. Este sociólogo considera que el currículo es lo que cuenta como conocimiento válido o conveniente, y ello implica el concepto de legitimidad. A nivel curricular, sostiene que lo más importante no es tanto el contenido de lo que se transmite, sino la forma en que se vinculan o no los contenidos. Más específicamente, las fronteras que se establecen. Esta demarcación queda descubierta cuando la observamos bajo el criterio de clasificación. En este sentido, Bernstein nos habla de dos tipos de currículo: el collection, recopilación, caracterizado por delimitar claramente cada una de las materias, como pueden ser biología, química, español, etc., y el integrado, que se distingue por subordinar el orden de las materias a una idea, a través de la cual se vinculan diversos saberes, para así poder llegar a perder los elementos que tradicionalmente caracterizan a las distintas materias o áreas del conocimiento. El caso típico lo constituye el currículo construido modularmente. Optar por uno de estos dos tipos es sumamente importante, ya que desde ahí se teje o estructura la identidad de los estudiantes. En estos términos, el currículo aporta un elemento que incide en la reproducción cultural y social. En rigor, el currículo collection promueve la formación de identidades fuertes, futuros profesionales especializados en áreas concretas del conocimiento y vinculados por el poder, al mismo tiempo
Con este tipo de currículo se forman personas con un pensamiento rígido y generalmente resistentes al cambio. En el sentido opuesto, con el currículo integrado se abre la posibilidad de modificar las relaciones del poder. Ello implica que los sujetos formados en esta perspectiva son generalmente más sensibles a la transformación cultural y social. Frente a este panorama, se sabe que la mayoría de los currículos en el sistema educativo mexicano son collection, es decir, se oponen al cambio e impulsan la reproducción cultural y social. En relación con las tesis sociolingüísticas que constituyen el segundo gran centro de interés de Bernstein, este autor sostiene que cuando un niño aprende su lengua y en el momento que incorpora los códigos que determinan sus actos verbales, aprenden al mismo tiempo las exigencias de la estructura social en la cual se encuentra inserto. Como puede constatarse, esta postura no difiere sustantivamente de lo sostenido por Bourdieu y Passeron, quienes en su momento reconocieron su deuda con el sociólogo inglés. Bernstein asevera que los niños desarrollan distintos códigos dependiendo de su extracción social y demuestran que los códigos lingüísticos que usan los infantes en la escuela están asociados principalmente con las pautas socializantes que se dan al interior de las familias. Estos códigos que adquieren formas de discurso pueden perjudicar o favorecer las experiencias escolares. La investigación que realiza este sociólogo no se centra en las diferencias del vocabulario o de capacidad verbal, sino en el uso que le dan al lenguaje los niños ricos y los niños pobres. Por otra parte, él hace una distinción entre un código lingüístico elaborado y uno restringido. Los contrastes entre ambos se establecen a niveles sintácticos, gramaticales, de vocabulario y de las estructuras de significados que se producen en cada uno de los códigos. Estos dos códigos se pueden definir a partir de los componentes sintácticos que una persona usa en su discurso. Así, en el caso de un código elaborado, el individuo opera su selección entre una gama amplia de posibilidades, lo que hace que sean difíciles de prever los elementos que organizarán este discurso. En cambio, en el caso del código restringido, el número de opciones posibles que tienen las personas para organizar su discurso es muy limitado y, por tal motivo, pueden preverse los componentes que serán utilizados. Este investigador inglés sostiene que el discurso que utilizan los niños provenientes de clase baja se sustenta en un código restringido. En efecto, las familias pobres viven inmersas en una fuente cultura familiar de vecindad o barrial. Ahí generalmente los valores y las reglas se dan como un hecho. Por ejemplo, un niño que pide algo a sus padres y estos no se lo pueden dar, simplemente le dicen, deja de molestar, y no le explican el por qué no le pueden otorgar lo solicitado. Un niño pequeño de 10 años, por ejemplo, debe cuidar a su hermanito menor. Esos son valores dados y no se discuten. También el lenguaje del código restringido se construye al calor de la experiencia cotidiana y no a través de la discusión de ideas o procesos abstractos, lo cual le da al lenguaje un carácter más implícito que explícito. Por otra parte, el discurso sustentado en este código está determinado por las normas del grupo, sin que se explique el por qué se siguen ciertas pautas de conducta. En definitiva, un código restringido arroja como resultado un discurso pobre o limitado. Al contrario, los niños de familias pertenecientes a las clases medias y alta
adquieren un código elaborado donde aprenden que las palabras pueden individualizarse y adecuarse a las circunstancias particulares. El uso de su lenguaje está menos ligado a contextos particulares, lo que les permite comprender otras experiencias y hace que puedan expresar con facilidad ideas abstractas. En este mismo tenor, si, por ejemplo, un niño no quiere asistir al colegio, su madre dialogará con él. No solo le dará órdenes, sino que probablemente escuchará los motivos que tiene el menor y le explicará el beneficio que conlleva asistir a clases. En cambio, una madre de un infante de clase baja probablemente le dirá que es un flojo o le pegará para que éste asista a la escuela. El resultado es que cuando se usa el código elaborado, el control social está sustentado en significados lingüísticos construidos racionalmente, donde el poder se utiliza como última posibilidad. En cambio, cuando se usa el código restringido, el manejo que se hace del lenguaje no es explicativo y se privilegia el poder de mando. Para Bernstein, los códigos surgen en el seno mismo de las relaciones sociales y tienen un carácter dialéctico, ya que son expresiones de dichas relaciones, pero al mismo tiempo las determinan. Particularmente, los códigos se conforman en 4 situaciones de intercambio lingüístico: situaciones de inculcación moral, de aprendizaje cognitivo, de imaginación y de conocimiento psicológico. Si en cada una de estas situaciones el intercambio lingüístico está organizado principalmente según el código restringido basado en roles colectivos, el resultado será significaciones particularistas. Al contrario, si estas situaciones de comunicación están organizadas según un código elaborado basados en roles particulares, la consecuencia serán significaciones universalistas, independientemente del contexto. La comprobación empírica de estos preceptos teóricos condujo a Bernstein a constatar que en las escuelas se usa preferentemente un código lingüístico elaborado. Esta realidad hace que los alumnos de clase baja estén en desventaja con respecto a los de la clase media o alta. En efecto, el ingreso a la escuela por parte de los niños pobres supone un cambio simbólico y, al mismo tiempo, social, ya que se les somete a un discurso ajeno a sus códigos y vínculos sociales objetales que promueven la utilización del código elaborado. Por tanto, el bajo rendimiento escolar que caracteriza a la mayoría de los niños provenientes de hogares pobres no puede explicarse como una falta de capacidad intelectual, sino más bien debido a carencias económicas, diferencias culturales y de identidad social que se manifiestan en la organización escolar. Para Bernstein existen diversas características del lenguaje de código restringido que inhiben el rendimiento escolar de los niños de origen pobre. Entre estos rasgos destaca el hecho de que los infantes, al recibir respuestas limitadas a los cuestionamientos que plantean en su hogar, ingresan a la escuela poco informados, lo que provoca también como consecuencia que sean poco curiosos sobre el mundo que los rodea. También, por las razones señaladas, a estos infantes se les hace difícil usar y comprender un lenguaje abstracto, así como a asumir los principios de la disciplina escolar. Al ser el código elaborado el que domina el lenguaje que usa el profesor, el niño de origen pobre, al desconocer este código, debe aprender a
traducir dicho lenguaje a su lenguaje, familiarizarse con él. Al realizar este proceso hace un doble esfuerzo, pero además no siempre logra captar lo que el maestro pretende explicar. Aunque estos niños podrían lograr, y de hecho muchos de ellos lo logran, un aprendizaje o adiestramiento rutinario de los códigos elaborados, difícilmente alcanzan a comprender los matices conceptuales que implican las generalizaciones y abstracciones. La principal crítica que se le ha hecho a esta teoría es que considera el lenguaje de la clase trabajadora como deficiente. Bernstein siempre rechazó esta interpretación y afirmó que lo único que él pretendía demostrar es que los códigos restringidos no son deficientes, sino que estos están directamente vinculados en la práctica concreta con la división social del trabajo. Es decir, el código elaborado es funcional con los cambios producidos por la división social del trabajo, lo cual hace que las clases medias, quienes dominan los códigos elaborados, contribuyen a la reproducción más que a la producción del sistema dominante. El sociólogo inglés afirma que para tener éxito en la práctica escolar cotidiana es necesario dominar el código elaborado. Esto significa que los alumnos procedentes de las clases sociales bajas están en desventaja con respecto al código dominante de la escuela, no que su lengua sea deficiente. Es decir, no es que los niños con códigos restringidos posean un tipo de habla inferior, de baja calidad o que su discurso sea deficiente. Lo que Bernstein quiere demostrar es que la forma en que usan su lenguaje se contrapone de manera negativa con la cultura académica de la escuela. En cambio, los que hacen uso de códigos elaborados se adaptan con mucha mayor facilidad al entorno escolar, ya que la forma de usar dichos códigos coincide con la cultura de los sistemas educativos. Esto hace que estos niños, desde el inicio del ciclo escolar, ostenten un mayor capital cultural con respecto a los infantes provenientes de hogares socioeconómicamente desfavorecidos. Como hemos podido observar a lo largo de este capítulo, los teóricos de la reproducción, utilizando caminos distintos, llegan a la misma conclusión en el sentido de considerar que el sistema escolar tiene como función primordial reproducir las desigualdades que se originan en la sociedad y, por tanto, contribuye a ampliar la iniquidad social. Con semejante conclusión quedan dos alternativas: destruir las escuelas y construir una escuela militante a favor de los más desfavorecidos, o bien indagar las contradicciones, conflictos y luchas que se dan al interior de los sistemas educativos con el fin de promover nuevas alternativas. Esta última postura será la que optará por la corriente que hemos denominado convencionalmente enfoque crítico comunicativo de la resistencia y que revisaremos en el capítulo siguiente.